Buenos días, bienvenidos a, a nuestro centro de prédica, a nuestro centro de compartir la palabra del Señor. Espero se encuentren bien, gracias a Dios, ya los enfermitos ya están un poco mejor y hay algunas otras personas que tenemos que seguir orando. Así que bueno, que tengan un hermoso día y bueno, envíen saludos, emoticones y espero que lo más importante, que la palabra de Dios sea edificante para su corazón y su alma y sanidad para su cuerpo. Vamos a estar en este momento leyendo la palabra de Dios. Ahí en Primera de Pedro 4:17 dice esta palabra: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿No? Y tenemos una pregunta de mucha gravedad. ¿Quién puede contestarla, no? Así que quiero compartir con ustedes el tema, el poder del juicio de Dios. Y Pedro, que es el autor, llama a sus lectores a perseverar bajo la persecución de aquel entonces. Y él la vio como esta persecución o prueba como parte del juicio de Dios contra la iglesia infiel. Pedro era el discípulo, ¿no?, que nosotros nos parecemos tanto a él, el que el Señor le dio las llaves del reino de Dios, porque él iba a abrir la reunión de Pentecostés, fue el que predicó, fue el que, lleno del Espíritu Santo, él da un mensaje tremendo ese día, ¿no? Así que este hombre, este varón que fue tan usado por Dios, allí él escribe esta epístola. Y él entendió que la prueba, la persecución, es la forma que Dios opera con sus hijos. Y como buen estudiante, él estaría muy familiarizado con la profecía de Ezequiel 9:1, así como cuando él predica, él cita realmente totalmente la profecía de Joel, ¿no?, allí acerca de los postreros días. Así que vemos que él era un estudiante y allí él es como que cita parte de esta visión que el Señor le dio a Ezequiel, que era una visión del llamado de Dios a las potencias extranjeras para ejecutar su juicio sobre su pueblo. Y bueno, allí era un llamado de juicio, de matanza, en el lugar del templo, en el lugar donde había autoridad de Dios, en el centro de adoración. Y bueno, allí él dijo, bueno, pero primero sellen a aquellos que gimen por todas estas barbaridades, por todas estas infidelidades, sellen para que no sean muertos. O sea que vemos que el Señor es el que, mirando en el pasaje paralelo de Apocalipsis, donde Él llama que antes de enviar los juicios, que sellen a los que eran el pueblo de Dios. Y realmente vemos el cuidado de Dios para aquellos que son fieles, el remanente es fiel, ¿no? Así que esta misma visión que vio Ezequiel también la ve Juan, y lo ve allí en el capítulo 1 como el juez justo, que viene a llamar a su iglesia para que se arrepienta de la infidelidad hacia él. Y los problemas que corrompieron a la iglesia en el primer siglo son las mismas que amenazan a la iglesia de hoy: idolatría, inmoralidad sexual, compromiso con el mundo y su cultura pagana, muerte espiritual e hipocresía. Y a lo largo de los siglos no ha superado
estos problemas. Pero también tenemos que saber y ver y hacer hincapié en esto de que Dios no ha rebajado o ablandado su norma de justicia y Él demanda una iglesia pura. Dios está llamando por medio de esta palabra, de esta epístola y por medio de Apocalipsis también, que son muy parecidos. Dios está llamando a la iglesia a arrepentirse y les advierte de las terribles consecuencias si no lo hacen. Y vamos a ver entonces este tema, el poder del juicio de Dios. Vemos allí en el texto que hemos leído que dice cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y tenemos que preguntarnos qué es el Evangelio, en primer lugar. ¿Qué es el Evangelio? Y bueno, son buenas nuevas, son buenas noticias de Dios, que Él ha provisto salvación y nos llama a esta salvación. En Juan 3:16 tenemos una gran noticia del amor de Dios para un mundo perdido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 1:16, Pablo escribe: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es una noticia que lleva la sustancia del poder de Dios para transformar a todo aquel que cree. En Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es el Señor de todos. Y este mensaje que trae paz porque trae el perdón de nuestros pecados. Y en Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y este Evangelio viene por la gracia, el don inmerecido, es un regalo de Dios. Así que el Señor allí por medio de Pedro dice: ¿qué pasará con aquellos que no obedecen a este Evangelio? Porque es una noticia eterna, es una noticia que tiene poder, es una noticia que nos habla del gran amor de Dios, es una noticia que trae paz al corazón y es una noticia que nos habla de que este Evangelio tiene la gracia de Dios, que no nos merecemos, pero es por la gracia de Dios. Y en segundo lugar, ¿cuál es la demanda a los que oyen el Evangelio? Y la demanda es creer. En Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos que creer en este Evangelio, tenemos que recibirlo en nuestro corazón. Y como dice allí en Romanos 1:16, Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque es poder. Experimentó él este poder cuando él venía camino a Damasco, cuando el Señor le salió al encuentro. Este poder que transforma la vida, este poder que hace un antes y un después en las vidas de aquellos que entran en este poder, en este Evangelio. Y también allí la demanda no solamente es creer, no solamente es vivirlo, experimentarlo, sino también hay que compartirlo, porque allí en Mateo 18 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Nosotros tenemos que compartir este Evangelio, esta palabra, tenemos que dar testimonio de lo que puede hacer este Evangelio de Dios
en cada uno de aquellos que lo reciben. Y en tercer lugar, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Porque si el Señor lo envió, si el Señor vio necesario para la salvación del ser humano, ¿cuál será el fin de los que no hacen caso? De los que deciden vivir a expensas de este mensaje de salvación. En Juan 3:18 dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que ya hay una condena. Aquí está el juicio, condenado. Y hay que creer. Por eso, ¿qué es lo que les va a pasar a los que no obedecen? Ya tienen, por no creer, la condena eterna. En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que hay una pérdida de privilegio, porque si Él, habiendo dado la ley por medio de ángeles, ¿cómo no va a hacer algo sobre aquellos que han tenido la experiencia, el privilegio de conocer el plan de Dios eterno? Así que, ¿cómo escaparemos nosotros? Acá se hace una pregunta, ¿no? No podremos escapar si conocemos una salvación tan grande. No tenemos que desvalorizar esta salvación, sino que tenemos que cuidarla, porque dice, si descuidamos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Y a veces el enemigo trata de pasarnos muchos avisos, ¿no? Y trata de entretenernos en lo que pasa diariamente, sea malo o sea bueno. No tenemos que descuidar esta salvación que dice allí el calificativo, es muy grande. Es grande la salvación. Y también lo que les va a pasar a los que desobedecen. Y bueno, van a ser separados para siempre del Señor, que es la muerte segunda, y echados en el infierno. Este infierno que no fue preparado para los seres humanos, fue preparado para el diablo y sus ángeles, que habían pecado en la eternidad. Y nosotros, por medio de Adán, todos los que hemos nacido, hemos pecado en el tiempo. Y gracias a Dios, porque hay un límite, porque el Señor pudo introducir este plan eterno de salvar a la humanidad. Así que al tener el tiempo, al tener un límite de nuestros días, nos da la oportunidad de ser salvos. Por eso allí aquel que desobedece al Evangelio, en Mateo 13, 41 y 42, en la TLA dice, yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. A esas personas los ángeles las echarán en el infierno y allí tendrán tanto miedo que llorarán y rechinarán los dientes. Y el Señor nos habla claramente, ¿no? De que Él nos da la oportunidad. Y a veces hay personas que dicen, pero Dios no es un Dios bueno. Sí, Dios es bueno, porque ha tenido misericordia y nos da la oportunidad de conocerle. Pero también es un Dios justo, que aquellos que ponen a un costado sus leyes, lamentablemente, tienen que compartir el juicio que era para el diablo y sus ángeles. En Lucas 12:5 dice, tengan tengan temor de Dios, pues Él no solo puede quitarles la vida, sino que también puede enviarlos al infierno. A Él sí deben temer. Y tengamos a bien, ¿no? Temer a Dios, porque
Él también dice que ha dispuesto que el hombre nazca y muera una sola vez y después el juicio. ¿Mm? O sea que Él puede quitarnos la vida. Nuestros días tienen un principio y un final, así que Él también tiene el poder de dictaminar juicio sobre aquellos que le desobedecen, aquellos que no quieren saber nada con el Evangelio y su palabra y su salvación. En Apocalipsis 21:8 dice allí Juan, en la visión que le da Dios, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que es muy claro el mensaje para aquellos que no obedecen al Evangelio. Y tenemos que concluir por qué es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque aquellos que ya están en el camino de Dios, ya tienen conocimiento, y también nosotros que estamos tenemos que adecuar nuestras vidas. Tenemos que alinear nuestras vidas al estándar de Dios, a la exigencia de Dios. ¿Por qué dice que este juicio tiene que comenzar por la casa de Dios? Porque los jueces no toman decisiones sin conocer los hechos y reflejan sobre todo este estudio, este escudriñar del juez, de los jueces, reflejan todos los intentos, las intenciones, por qué se hizo. Y hay un Dios que está poniendo a los cristianos a través de pruebas para ver si serán fieles a Él y a su forma de vida. Estas pruebas no todos van a pasarlas. Jesús advirtió que pocos alcanzan el objetivo. Allí en Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta comparación, este elemento de comparación, en el camino ancho y espacioso que usted y yo podemos hacer lo que queremos si lo elegimos. Dice que hay muchos que entran por este camino. Pero allí, en la comparación, aquel camino que es estrecho, que tiene la puerta estrecha, que tenemos que tener cuidado porque es muy estrecho, muy angosto, pero el final dice que nos lleva a la vida. Y allí dice: y pocos son los que la hallan. Así que no todos van a pasar este juicio. Por eso el Señor tiene que empezar por medio de la casa, por medio de la casa de Dios. Tiene que empezar por nosotros. Y allí entonces se hace una pregunta: ¿qué pasará, ¿no?, con aquellos que no están en su casa, con aquellos que decidieron pasar de largo? Así que en esta mañana, que tengamos conciencia del poder que tiene Dios en sus juicios. Y te invito a que oremos en este momento. Señor, queremos ajustarnos a tus propósitos, Señor. Queremos sumar las filas de aquellos que entran por el camino angosto y que lleva la vida. Señor, que sean muchos los que entran en esta salvación. Queremos ver, Señor, un día aquellos que ya partieron, pero que partieron contigo. Señor, gracias. Gracias, Dios mío,
Y queremos, Señor, leer tu palabra cada día. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos santifique. Queremos, Señor, pasar toda prueba. Sí, Señor, porque tú realmente, tú estás, Señor, haciendo un llamado a tu iglesia a arrepentirnos de toda maldad, de toda frialdad, de toda hipocresía. Señor, de todo abandono de tus principios y mandatos. Señor, tú estás dándonos esta oportunidad, Señor. No queda mucho tiempo. Por eso, Señor, abrazamos esta palabra y queremos que nuestras vidas te pueda agradar en espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, nos alegramos de que ustedes estén allí presentes, de que escuchen y vean esta palabra, de que la compartan y de que la incorporen en su diario vivir. Les mando un abrazo desde aquí y que tengan el resto del día bendecido.